un mensaje que lleva por título ¿Cómo desarrollar una fe resiliente frente a la adversidad? ¿Cómo desarrollar una fe resiliente frente a la adversidad? Y ustedes dirán, ¿y qué cosa es una fe resiliente? Es una fe que resiste el fuego. Esa es una fe resiliente. Resiliente es resistir, soportar, mantenerse firme. Eso es resiliente. Y entonces, hermanos, nosotros vivimos tiempos de prueba. Porque estamos viviendo tiempos de prueba, hermanos. De mucha prueba, de mucha angustia. Las pérdidas y las crisis golpean de forma inesperada nuestras vidas. Y muchas de las personas que no tienen a Cristo en su corazón sienten desfallecer. Y aún cristianos sienten desfallecer también. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la fe resiliente, hermano, no es una emoción pasajera, sino que es una fuerza viva y eficaz que resiste todas las adversidades. Y nosotros, hermano, estamos hechos para resistir todas las adversidades y las pruebas que nos vienen. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, hoy nos presentamos ante su presencia tal como somos. Le pido, Señor, que perdone nuestros pecados, que tenga misericordia de lo que somos, Señor, porque nosotros somos como trapos de inmundicia, Padre amado. Necesitamos de su perdón, de su piedad y de su misericordia, porque el pecado agobia muchas veces nuestra vida, porque le permitimos que hay veces, Señor, haga estragos en nosotros. Pero ahora en el nombre de Jesús rompemos con esas cadenas, rompemos con toda atadura, rompemos con toda aquella maldición, Señor, que se quiera cernir en tu pueblo. Porque aquí, Señor, tu pueblo tiene una fe resiliente, que resiste con valentía, Señor, todos los dardos del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo, que sea el Espíritu Santo hablando. Amén y amén. Hermanos, nosotros debemos de desarrollar una fe resiliente que no se quiebre. Porque si se quiebra nuestra fe ante una situación, por muy difícil que sea, entonces, hermanos, nosotros no somos dignos del reino de los cielos. Nosotros debemos de mantenernos firmes en medio de las pruebas, por muy difíciles que sean. La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 6, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Va a estar usted afligido en medio de la prueba? ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? No.
¿Va usted a estar triste y preocupado por la prueba que atraviesa hoy, la aflicción que atravesamos o las preocupaciones que atravesamos? No, todo lo contrario. Él dice que tenemos que estar hallados en alabanza, en gloria y honra, en alegría. ¿Podemos alegrarnos en medio de la prueba? ¿Hay alguien que se puede alegrar cuando ve que se le viene el mundo encima de problemas, enfermedades, situaciones adversas bien difíciles? ¿Es fácil estar gozoso en Cristo? Sí, es fácil. Porque decía un pastor que conocí, americano, ¿verdad? Misionero en Nicaragua. Este pastor estaba con cáncer de páncreas y a él le dijeron, ¿quiere un trasplante? No, yo voy a morir conforme a la voluntad de Dios, pero mi gozo va a permanecer hasta el último día. Y efectivamente, hermano, ese misionero fue el fundador de una de las iglesias más grandes que hay en Nicaragua ahorita. Y este pastor se murió, pero se murió gozoso. Rodeado de toda la iglesia a su alrededor, él expiró cantándole al Señor. Como conocemos otros siervos. Y yo los tengo que poner de ejemplo porque son nuestros ejemplos, como lo es Pedro, Pablo y todos estos grandes siervos que murieron alabando a Dios. Tenemos a nuestro hermano Roberto Hobson, un siervo que murió alabando a Dios también hasta el último momento. Ahora son ejemplos, baluartes, antorchas para nosotros, hermanos, que los tenemos siempre que tener presente cuando veamos que estamos flaqueando. Aprendamos de estos siervos que permanecieron firmes en medio de la adversidad. Gloria a Dios. Ellos están ahora en gloria, gozando con nuestro Señor, hermano. Por lo tanto, las pruebas no pueden destruir la fe. No pueden destruir la fe las pruebas, sino que la prueba purifica la fe. ¿Puede usted apartar a un lado las situaciones adversas que tiene? ¿Puede usted poner a un lado los problemas adversos que tiene, las aflicciones y sus situaciones negativas, para que le demos pase a la purificación que hace nuestro Padre Celestial por medio de la prueba? Porque esa prueba también va a fortalecer su fe, además de que le va a purificar su vida. Muchas veces, amados hermanos, Dios permite el fuego para revelar la calidad de nuestra confianza que tenemos en Él. Usted no está afianzado en lo material, porque lo material es perecedero. Todo va a pasar. Todo va a pasar, hermano. Los problemas que están ocurriendo ahora van a pasar. Van a pasar. Dice la Biblia eso, no lo digo yo. Porque dice, todo va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Por lo tanto, este problema que está hoy en su vida y en su mundo y en el mundo que nos rodea, va a pasar. Pero la palabra de Dios es la fortaleza para nuestra vida. El propósito, hermanos, de la adversidad es que nuestro testimonio glorifique a nuestro Dios. Es para que por medio de esa adversidad que hoy estamos atravesando, hermanos, nosotros glorifiquemos el nombre de nuestro Dios.
Y no nos pongamos, hermanos, ni a reclamar, ni a protestar, ni nada por el estilo, sino a dar la honra y la gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la fuente de la fe resiliente? La fuente es la palabra de Dios. Esa es la fuente. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no nace del optimismo humano, amados hermanos, sino de alimentarnos de esa palabra que tenemos hoy en nuestras manos. En los momentos difíciles, hermanos, que estamos atravesando, debemos sumergirnos en las promesas de nuestro amado Dios para poder resistir, hermanos. Si Él prometió que nos va a guardar en medio de la tormenta, si Él prometió que nos va a librar en medio del caos, en medio de la situación difícil que hoy está atravesando, si Él prometió que lo va a librar, lo va a librar, porque son promesas de Dios y las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Pero para esto es importante, hermanos, que cada uno de nosotros tenga un tiempo. Usted ha tomado un tiempo para hablar con Dios. Ha tomado un tiempo para leer la Biblia. Ha tomado un tiempo para meditar. Si eso lo hemos hecho, estamos fortaleciendo nuestra fe. Ahora vamos a ver unos ejemplos de grandes siervos de Dios que nos enseñan cómo resistieron la fe. Les hablé de dos siervos contemporáneos de nosotros. Ahora les voy a hablar de siervos antiguos que también resistieron, hermano. Romanos capítulo 4, del versículo 20 al 21. Abran sus Biblias. Dice la palabra de Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nos estamos refiriendo al gran patriarca y siervo Abraham. Abraham fue un siervo que desde que Dios lo llamó a prueba. Lo probó con su hijo Isaac para subirlo al monte Sinaí y que ahí lo diera en sacrificio. Y Abraham fue y así lo hizo, pero Dios lo detuvo, porque Dios estaba probando su fe. Hoy Dios nos prueba a nosotros, hermanos. Estamos en un periodo de prueba, todos. Y usted dirá, y estoy seguro que lo hemos dicho, qué barbaridad lo que ocurre, qué barbaridad lo que pasa, qué barbaridad tal cosa, que es increíble lo que está pasando. Pero usted, hermano, no se distraiga en eso, porque Dios tiene una promesa para usted y para mí también. Y la promesa que Él tiene, hermano, es que Él lo va a librar precisamente de todo eso increíble, de toda esa barbaridad. Dios lo va a librar. Usted no lo ha visto, no lo ve, porque distrae su fe en lo que no debe. Tu fe debe estar, hermano, puesta en la palabra de Dios,
porque es la fuente de nuestra fortaleza, de nuestra energía. Es la palabra de Dios. Distráigase usted en la palabra de Dios. No preste atención a los problemas de este mundo, hermanos, porque ahí encontraremos nosotros las grandes promesas que Dios ha hecho. Y el patriarca Abraham, él no se distrajo en ninguna cosa de este mundo, sino que él puso atención a la palabra que Dios le había dicho. Nosotros debemos de ser iguales, no distraernos en nada, sino poner la mirada en la palabra de Dios, en Jesucristo. Y Abraham, cuando él tenía más de 90 años, un anciano, él tuvo que luchar y batallar contra la esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir? Batallar con lo que él creía, con la adversidad que tenía de frente y que era imposible. Entonces, él, hermano, batalló contra eso increíble, contra eso que no se podía. Abraham batalló su esperanza contra esperanza. Nosotros podemos hacer lo mismo. Abraham, hermanos, con más de 90 años, y su esposa, Sara, con más de 90 años, tuvieron un hijo. Porque Dios fortaleció a Abraham. Porque Dios le dio fuerza en lo imposible. Hoy usted puede estar atravesando algo imposible, pero las promesas de Dios son posibles si creemos en ellas con fidelidad. Esta palabra, hermano, puede hacer que no sea para los hermanos que están fuera, pero puede ser para uno que está aquí adentro. O dos, o tres, o para todos nosotros. Porque es para todos nosotros esta palabra. Porque cuando nosotros nos afianzamos en las promesas de nuestro Dios, todo cambia. Es como que Cristo pasa ahí, cuando Él pasa, todo cambia. Creamos en sus promesas, que sus promesas, hermanos, Él las dejó para que en ellas nosotros encontremos fortaleza. Que sean, hermanos, la fuente de energía. Que sea la fuente, hermanos, así como los hombres buscan con ansiedad esa energía a través del uranio. Otros lo buscan a través de las grandes fuentes termoeléctricas para generar energía. Nosotros tenemos una fuente que es la palabra de Dios, que fluye todos los días y por la eternidad. Luz, fluye paz, fluye sosiego en nuestras vidas. Solamente la palabra de Dios es nuestra fuente de poder. Y eso le pasó al patriarca Abraham. Él confió y recibió las promesas que Dios le había hecho. Padre de multitud de naciones. Y también le tuvo un hijo, su esposa Sara, de esa bella y preciosa nación de Israel, la que hoy, hermanos,
está en victoria y oramos por ella. Salmo 122, 6. Vamos a ver a otro ejemplo. Job 23, 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Hermanos, Job era un siervo de Dios, pero vivía con temores. Vivía con temores. Tengo miedo que me pase esto. Tengo miedo que me pase lo otro. Tengo miedo que mis hijos se mueran. Tengo miedo perder todo. Así vivía Job, con miedo, con temores, a pesar de que conocía de Dios, porque había oído hablar de Dios. Él lo dice en su palabra. De oídas te había oído. Entonces, solo había oído. Pero ahora que pasa la prueba, cuando Dios le manda una prueba de perder todo, sus hijos se mueren, pierde todos sus bienes, le da una enfermedad vergonzosa y terrible como es la sarna, una picazón en la piel que se desgarraba la piel del dolor de la picazón. Comenzó a comprender quién era su Dios. Por eso decía él, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque ahora, hermanos, comprende quién era su Dios. Ahora sabe quién es Dios. Y por eso lo alaba, aún sabiendo que había perdido todo. Pero ahí está la clave. Ahí está el éxito de todo cristiano fiel. En medio de la prueba, sea agradecido con Dios y alabe. Hermanos, Job fue restituido. No solo a Job le restituyeron sus hijos, sino sus hijas fueron las más bellas de la tierra. Y una de ellas se llamaba Karen Apuk. Job tuvo las hijas más bellas. Después de que se le murieron las primeras, tuvo las más bellas. Dios lo bendijo el doble y más de lo que tenía, solo por el hecho de haber orado por sus enemigos, por los que le injuriaban, solo por el hecho de alabarlo en medio de la prueba. Hermano, ahora que estamos atravesando pruebas, adversidades, angustias, aflicciones, tribulaciones, alabemos a Dios en medio de la prueba. Alabemos a Dios en medio de la tribulación. Gocémonos con Cristo en medio de la enfermedad. Yo le pido, hermano, que no le diga al Señor, Señor, sáname mi enfermedad. No, quítame este problema. No, dígale al Señor, permíteme que yo te pueda alabar en medio de esta adversidad. Eso es lo que le tenemos que decir. Permíteme que te alabe, Jesús, en medio de mi problema. Yo no te pido que me lo quites, sino que me ayudes a ser fuerte en medio de la prueba. Que yo te pueda servir más y gozarme y alegrarme en medio de la prueba. Permíteme, Señor, y veamos los resultados. Dios es fiel. No lo va a dejar con ese problema. Le va a dar una contestación increíble, maravillosa, grandiosa. Pero pasemos por esa prueba, gocémonos en la prueba, pidamos por nuestros hermanos en medio de esa prueba. Y ahora les voy a hablar de otro ejemplo grandioso y maravilloso del gran hombre. Se llama Jesús.
Hebreos 12, del 2 al 3. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Estando en la cruz, él se gozaba. Otro ejemplo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que viendo el ejemplo de ese gran maestro que murió por nosotros en la cruz, y cómo fue vituperado, ultrajado, sacrificado, se gozaba. Y se gozaba y alababa a su Padre Celestial. Y aún perdonaba a los que le injuriaban. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Abraham, hermanos, creyó sin ver. Job resistió en medio del dolor. Jesús perseveró hasta la cruz. La resiliencia se forja al mirar el ejemplo de los fieles y no rendirse en la lucha. Esa es la resiliencia. ¿Es usted un hombre, hijo de Dios, resiliente? ¿Es usted resiliente o se dobla con cualquier problema? ¿Acaso Dios no le dio un carácter? El carácter que Dios da, hermano, no está formado en la arena movediza. Porque es triste ver, hermanos, hogares donde los hijos de estos matrimonios están en arena movediza, hijos en arena movediza, que se hunden porque la base no está sólida, porque la base, las cabezas de su hogar no están sólidos, porque no están en Cristo Jesús y por eso se hunden. Más los que están fortalecidos en Cristo Jesús y en la palabra de Dios, sus hijos están en la roca, que no se hunde, sino que permanecen firmes, sin doblegarse. Y nosotros como sacerdotes del hogar, mujeres siervas de Dios al frente del hogar, si se mantienen firmes, si nos mantenemos firmes en Cristo Jesús, sin ver a la izquierda ni a la derecha, sino ver hacia el frente a Cristo, al blanco, nuestras familias no van a perecer. Nuestros hijos no van a perecer. Nuestra generación no va a perecer. ¿Por qué razón? Porque el ejemplo de nosotros va a servir para que sean hijos resilientes en la fe, para que sean hijos resilientes en la palabra de Dios. Van a afianzarse de esa fuente de energía para ser resilientes, resistentes al fuego. Y por lo tanto, hermanos, cada uno de nosotros debe fortalecerse en la oración. Isaías 40, 29 al 31. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es nuestra familia. Esos son ustedes, los hijos de Dios. Hermanos, no nos cansemos. Busquemos a nuestro Señor Jesucristo en medio de la adversidad. Y nosotros, hermanos, no tendremos temor. Al afligido, al débil, fortalezcámoslo con nuestra fe, hermano. Que nosotros mismos, hermanos, seamos fuente, antorcha de luz para los débiles, hermanos. La oración y la intimidad con Dios renuevan nuestras fuerzas.
La fe resiliente no se basa en las emociones, como dijimos. Nosotros no vivimos de emociones. La persona que vive de emociones vive con miedo. Pero el que tiene fe resiliente está fundado en la roca. No se mueve y no lo mueve nada. Turbulencia, tormentas, olas gigantes. No lo mueve nada. Porque el que está a su lado es el poderoso gigante que es Cristo Jesús, que está de frente ayudándole a resistir todas esas pruebas. Por lo tanto, hermanos, debemos de saber que nuestra relación y nuestra revelación, que es por medio de la palabra, y nuestra comunión íntima es con Dios, no con los hombres, es con Dios. Y debe de ser constante. Constante. Por lo tanto, hoy cantamos, hoy oramos, hoy estudiamos la Biblia con nuestra hermana Isabel, hoy disfrutamos y nos fortalecimos. Y al salir de aquí, téngalo por seguro que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo irán con usted, irán con nosotros. ¿Y de qué temeremos? De nada temeremos. La fe resiliente descansa en la soberanía de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios podemos confiar y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque no entendamos, hermanos, el por qué, podemos confiar en que Dios tiene un propósito eterno y bueno para sus hijos. Todo dolor, hermano, es una oportunidad para hacernos crecer, hermanos. Por favor, confiar y madurar en la fe. Eso es, hermano. Si hoy sentimos dolor, si hoy sentimos tristeza, aprópiese de eso como una oportunidad para alabar a Dios y decirle, permíteme, Señor, que en medio del dolor yo pueda servirte, alabarte y gozarme. La fe resiliente vence por la esperanza del futuro. Segunda de Corintios 4, versículo del 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. En las cosas divinas, hermano, a menudo esas cosas divinas están ocultas. Están ocultas. Más, hermano, cuando nosotros, hermano, vemos, no podemos ver aquello que está oculto. La fe sí la puede ver, porque puede ver las cosas detrás de las circunstancias. Tenemos esa fe. Hoy la bendición que hoy tenemos está oculta. Yo no la puedo ver, usted no la puede ver.
pero la fe sí la puede ver. Porque ve los hechos detrás de las circunstancias. Yo puedo ver muchas bendiciones por medio de la fe. Porque yo creo en las promesas de Dios. Usted cree en las promesas de Dios. Y usted puede ver esas bendiciones también. Aunque le digan lo que le digan, usted vea y apropiese de esa fe resiliente, que resiste. La fe resiliente mira más allá de la circunstancia actual, como les dije. Ve más allá y se enfoca en la recompensa eterna. Usted no pertenece a este mundo. Este mundo no es su hogar. El hogar nuestro está en los cielos. Cuando cantamos el himno, no puede el mundo ser mi hogar. No puede ser este mundo nuestro hogar. La senda ancha tenemos que dejarse para que nuestro mundo lo podamos ver en gloria. Y para conclusión, hermanos, la fe resiliente no es ausencia de dolor, sino la determinación de confiar en Dios en medio del dolor. Esa es la fe resiliente. Y esta se forma alimentándola con la palabra de Dios. La fe resiliente se forma alimentándola con la palabra de Dios, confiando en su soberanía y mirando hacia la eternidad. Voy a pedir que se pongan de pie. Voy a pedir que pasemos al frente. Hoy el Señor nos llama a renovar nuestra fe, a dejar de temer la adversidad y caminar confiado en sus propósitos. Voy a pedir que pasen, hermano. Si hoy nos sentimos débiles, recuerden que Él da fuerza al cansado. Si estamos confundidos, Él dirige los pasos del justo. Y si estamos desanimados, hoy puede levantarse en el nombre de Jesús. El Señor fortalece nuestra fe si resistimos el fuego. Hoy, hermanos, digámosle al Señor, Señor, fortalece mi fe. Señor, fortalece mi fe. Pueda ser, amado hermano, de que usted vino hoy, porque digo, hoy voy a un culto más y pues ni muchos llegan, pero voy a ir. Pero el Espíritu Santo, hermano, aunque usted no se dio cuenta, pero el Espíritu Santo sí venía a su lado. Y Él era quien lo encaminó hasta aquí. Tal vez usted dirá, pero a mí me hubiera haber gustado estar donde habían unas 1000 personas. Pero el Espíritu Santo, hermano, no hace de 1000. El Espíritu Santo hace de multitud de personas. Porque el Espíritu Santo está en todas partes. Y está en la multitud de su pueblo. Y donde está el Espíritu Santo, está toda la iglesia del Señor. Por lo tanto, amado hermano, no piense que porque estuvo hoy pocos hermanos, el Espíritu Santo no estuvo con nosotros. Estuvo y estuvo también toda su iglesia. Y no solo su iglesia, hermano,
Tuvo también el Padre y estuvo el Hijo. Con nosotros acá presente está. Y Él se goza. Y hoy Él ha tocado su corazón y mi corazón. Y hoy Él se ha gozado y los ángeles quisieran ver este gozo. Y no pueden. Pero el Espíritu Santo sí lo puede ver. Y hoy, hermano, quiero orar por cada uno de ustedes. Porque si hay, hermano, debilidad en la fe, hoy el Señor tiene un milagro en su vida. Hoy tiene un milagro en su vida. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tal vez usted está pidiendo algo hoy, pero el Señor le tiene algo mucho más abundante de lo que usted está pidiendo. Y usted dirá, pero es que eso es imposible. Recuerden, hermano, la fe resiliente. La fe resiliente es la fe que resiste el fuego. Y no tengamos temor. Ayude al débil. Ayude a aquel hermano que todavía duda de que ese poderoso Jesús está a su lado. Él está a nuestro lado. Y hoy va a ser milagro en nuestra vida. Hoy va a ser milagro en nuestra vida. ¿Qué milagro va a ser? Yo no sé. Y yo qué puedo saber, hermano, lo que es la mente de Dios, ¿quién la conoce? Pero de que va a ser milagro, Él hará milagros porque Él quiere derramar su gracia sobre sus hijos. Él le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Eso queremos, Señor, tu gracia.